Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Rompiendo el Silencio. Soy Yesenia Olivos y estaré bajo la conducción de este programa con el tema de hoy, embarazo adolescente. Gracias a Cadena Radio, a Cadena Política por brindarnos este espacio y sobre todo a los especialistas que se siguen sumando a este proyecto. Recordemos que el programa tiene como intención prevenir e informar sobre diversos temas de interés social. Y los temas que se están tomando son del libro del cual soy autora, que se llama Inocencia efímera en silencio. Recuerden que lo pueden encontrar en la librería Timón, en la librería Morelos y en Amazon. El libro es Inocencia efímera en silencio. Pues bueno, demos la bienvenida a nuestra gran invitada de hoy. Hola Diana, bienvenida nuevamente. Hola Yes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido? Bien, gracias a Dios. Vamos avanzando, vamos creciendo y vamos trabajando. Perfecto. Por favor, denme la oportunidad de leer su semblanza para que conozcamos un poquito acerca de la licenciada Diana. Ok. Diana Leonor Mejía Bautista es licenciada en Sociología y docente, con una amplia trayectoria académica. Se distingue por su profundo análisis de los fenómenos sociales y su compromiso con la educación. Su formación incluye múltiples especializaciones en metodología de la investigación, filosofía, sociología y desarrollo humano. A lo largo de su carrera ha investigado y reflexionado sobre distintos fenómenos sociales, explorando sus causas, consecuencias y posibles soluciones, desde un enfoque multidisciplinario. Su experiencia le ha permitido abordar este tema desde la sociología y la educación, vinculando el conocimiento teórico con la realidad social para generar conciencia y promover estrategias de cambio. Además de su labor docente, ha participado en seminarios y congresos nacionales e internacionales, fortaleciendo su visión sobre las dinámicas sociales y los retos que enfrentan las comunidades en situación de vulnerabilidad. Hoy nos acompaña para compartir su conocimiento y perspectiva sobre nuestra sociedad contemporánea. Bienvenida nuevamente, Diana. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Diana, gracias. Por favor, cuéntanos un poquito para los que no te conocen, ¿cómo es que llegaste a estudiar esta carrera? ¿Qué es lo que te llevó para saber acerca de la sociedad, la sociología? Bien, algo que definitivamente ha influido para que yo tomara como rumbo la sociología fue justamente mi contexto social. Siempre voy a tomar como referencia eso y voy a decir que soy la hija menor de una familia grande de 9 hijos en una comunidad rural, y este contexto obviamente complejo hace que busque una forma específica de involucrarme o de entender mi realidad, y la sociología justamente es lo que me proporciona eso que estaba buscando. Es así como llego a la sociología. Perfecto. ¿Y qué tal con tu labor docente? Cuéntanos un poquito, ¿en qué área estás dando clases actualmente? Participo en las áreas de desarrollo humano y por supuesto también en las áreas de sociales, conciencia histórica y todo lo que tenga que ver con el ámbito social. Con el ámbito social. ¿En educación media superior? En educación superior y en educación media superior. Ah, ok, en ambos estás con los pequeños y con los ya grandotes. Algo así, ¿no? Me encanta como esta forma en la que puedo comparar, lo hace uno de manera sin que lo tenga planeado. Empezamos a hacer estos estudios comparativos, ¿no? Acerca de cómo los jóvenes van desarrollándose, o sea, los recibes en educación media superior de 15, 16 años, 17, y entonces, bueno, ya los vemos egresando, ¿no? Con una carrera universitaria, y ves como esta transformación, crecimiento, responsabilidad en todos los ámbitos. Perfecto, pues muchas gracias por darnos ese pequeño contexto y saber en qué área te desenvuelves. Y pues bueno, este tema de embarazo adolescente va ligado pues a todos estos chicos que tú tratas día con día. ¿Qué te parece este tema? Se supone que de acuerdo a lo que dice la OMS y la ONU, México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente. Por favor, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Pues definitivamente los datos son
pues alarmantes. Se supone que se crea la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente en el 2015 en México, por los números y los datos estadísticos que tenemos, y entonces a partir de eso pues hay algunos elementos que se van a retomar, ¿no? Las campañas de educación sexual para las escuelas, el tocar los temas, el dar anticonceptivos desde los centros de salud, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se están haciendo cosas, ha habido una disminución, sin embargo, todavía hay trabajo que hacer. Nos falta mucho por hacer. ¿A partir de qué edad, a qué edad se considera la adolescencia para todos los papás que nos están viendo? Pues de las instituciones nacionales e internacionales consideran adolescencia de los 10 a los 19 años, que justamente se empalma también con el concepto de embarazo adolescente que está en ese rango de edad. De los 10 a los 19 años. Entonces, como tal, ¿qué es el embarazo adolescente? Pues es obviamente este estado que tiene un individuo, en este caso obviamente la mujer, entre este rango de edad, y que todavía hay una falta de maduración en ciertos aspectos por parte del individuo, ¿no? Tanto en el aspecto físico, en el aspecto emocional, para que un individuo se pueda hacer cargo de otro individuo, ¿no? Entonces, obviamente, si este ciclo de la vida se interrumpe a una muy temprana edad, pues vamos a tener factores de riesgo que son importantes. Sí, de hecho, se considera que es la adolescencia cuando la mujer empieza en su edad fértil, que ya está considerado que es a partir de los 10 años. Entonces, ¿qué te parecen estas estadísticas alarmantes que una niña, sí, es una niña todavía, esté teniendo relaciones a esta corta edad? Sí, la verdad es que creo que es un proceso de transformación, ¿sabes? Algunos datos estadísticos, según el INEGI, se inicia la vida sexual activa en México a partir de los 15 años de edad. Algunas otras instituciones pueden situarlo entre los 12 años de edad, y la verdad es que va ligado a muchísimos factores. Por ejemplo, el contexto social mexicano. Yo siempre creo que cuando hablamos de un hecho histórico, en este caso el embarazo adolescente, o a un fenómeno social, en este caso, repito, el embarazo adolescente, no es solamente un factor, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que mamá y papá tengan que salir de casa para trabajar y que no estén a cargo de los hijos, pues entonces tenemos que ver quién educa a los hijos, ¿no? Con quién se quedan, qué explicaciones tienen. Ellos tienen muchísima información. Por ejemplo, para hacer este tema, le comentaba a unos de mis estudiantes el día de ayer, Luis, tu mención. Entonces, Luis yo les preguntaba, y entonces les decía, ¿ustedes por qué creen que sigue existiendo el embarazo adolescente? Porque ellos tienen mucho acceso a la información, ¿sabes? Y hay mucha información, pero es información desinformada. ¿A qué me refiero? Pues ellos tienen información, pero Luis mencionaba algo, ¿sabe, maestra? Yo espero que limiten la información. En la red, en México, hay mucha información, pero esa información a veces es exagerada, ¿no? Y entonces nos permite tener como grandes libertades así de ese acceso a la información. Okay. Entonces ellos lo veían como de esa manera. De esa manera. ¿Qué edad tiene Luis, si podemos saber más o menos? Está en un nivel universitario y está cursando el tercer cuatrimestre de la universidad. De la universidad. Ok, perfecto. Ya es una persona, se puede decir que ya es adulto. 18 años. Bueno, todavía está en la adolescencia. Y él está sugiriendo que se limite, se restrinja un poco la información. Está muy abierta, muy explícita. Sí, él habla justamente de cómo la información debe limitarse. Yo creo que existen candados, ¿no? Por ejemplo, hay plataformas digitales que restringen la edad para la información para los chicos. Sin embargo, todavía hay algunos candados que se brincan, ¿no? La no vigilancia de los papás constante en casa es uno de los factores que influyen para que se pueda tener acceso a esta información mal informada, ¿no? Okay. ¿Y qué otros factores influyen aparte de
de la mala información? Claro, en cuanto estaba preparando el tema, algunos de los factores que me parecieron muy importantes es que tenemos que tomar en cuenta la multiculturalidad de México. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas el fenómeno se va a estudiar de una manera diferente. Por ejemplo, en las zonas rurales el embarazo adolescente a veces no va a ser mal visto. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen una cultura en donde el matrimonio a una corta edad pues es como más permitido en algunas zonas, ¿no? Rurales de México. Sin embargo, en las ciudades pues va a ser un poco más complicado. ¿Qué va a pasar o cuál es la toma de decisión? Si hay una niña adolescente, un adolescente que se embaraza a esta temprana edad, pues a lo mejor está ligado como a otros factores, ¿no? A la no participación de los padres tan activamente a su ritmo de vida, al tener que trabajar, a la estructura social, al contexto educativo en el que se mueve, al grupo de amigos, ¿no? Mira, por ejemplo, normas de género, la familia y el entorno, la desigualdad estructural, la educación sexual limitada o esta educación como se está dando, ¿no? Entonces aquí nos vamos al otro extremo, ¿no? Porque uno es información muy explícita, muy abierta, y por el otro lado es información limitada. Claro, y entonces tiene que ver con usos y costumbres. Entonces, la verdad es como crear una estrategia nacional única que no tome en cuenta estos rasgos, pues no es como la mejor situación. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Bueno, políticas públicas que se tomen en cuenta los diferentes aspectos o el diferente dominó multicultural que tenemos en México. Socioeconómico en este caso. Sí, socioeconómico, y que este nivel socioeconómico va ligado al nivel educativo, a la estructura familiar, a los usos y costumbres. Entonces, bueno, justamente es un dominio bastante complejo. Sí, lo que comentas aquí es entonces de acuerdo a la zona geográfica, sus ideologías, zonas que van a permitir que haya un embarazo adolescente y no vaya a ser tan señalado. Sí, influye, o sea, no quiero escucharme unilateral, es decir, no quiero decir que solamente ese factor es el único que prepondera el embarazo adolescente. Lo que quiero decir es que es uno de los factores que creo que se deben de tomar en cuenta, ¿no? Es uno de ellos. Sí, uno de muchos, porque tenemos muchos. Y que este factor en particular pues va a desencadenar, ¿no? O sea, la posición económica de una familia pues determina el tiempo que pasan los papás, ¿no? Y por lo tanto la calidad de vida que le podemos dar a los hijos y la educación y la apertura, y entonces, bueno, se va a ir como haciendo insisto, este juego de ajedrez. Ok, ¿qué otros factores crees que influyen aparte de los que ya mencionamos? Bueno, creo que también ahora el desarrollo individual, psicológico e interno del individuo, porque ahorita estoy hablando del contexto social, ¿no? Sí. Y cómo juegan estos factores, pero también el desarrollo de los jóvenes desde su perspectiva, ¿sabes? Entonces creo que a veces nos da como un poquito de miedo hablar de una manera directa, ¿no? El tema sigue siendo un tema tabú y entonces no lo hablamos los papás directamente. Somos muy herméticos en algunas ocasiones, ¿no? Con esos temas. Paternalistas también, y que es nuestra función, pero en ese sentido, como papás, por ejemplo, sí creo que debemos situar a nuestros hijos en las realidades y en los contextos en los que se están desarrollando, ¿no? Creo que les debemos hablar de una manera directa, de una manera ¿cómo sería? Empática, pero sin mentirles, ¿no? Sí, abierta. Exacto, dándoles los datos que sí tenemos y situándolos en nuestra realidad. ¿Por qué hago hincapié en este sentido? Pues porque pienso que cuando nosotros estamos con nuestros hijos a veces tratamos de evitarles algunos sinsabores, ¿no? Y entonces eso los desinformas. Y sí, exacto, los desinformas y por lo tanto ellos van creando una realidad alterna. Aunado a eso, los medios masivos de comunicación siguen creando modelos de conducta y patrones de conducta. Y entonces seguimos también reproduciendo roles específicos de género, ¿no? Por ejemplo, en el área rural es importante o no es mal visto que una menor se embarace porque, bueno, era lo que viene, ¿no? A embarazarse, a procrear. Este tema como específico de que la mujer solo sirve para tener hijos
hijos o demás, ¿no? Entonces, en el área urbana es de una manera diferente. Y pensaríamos que en pleno siglo XXI estamos erradicando o transformando poco a poco, pero no. En México todavía tenemos alumnas que siguen terminando la educación media superior con 1 o 2 bebés. Y no estoy diciendo estigmatizando a esas personas que lo hacen, no, para nada, al contrario, creo que se convierten en personitas que ahora son muy valientes porque se enfrentan a una realidad y a un contexto muy importante, a veces el rechazo de sus compañeros o de sus iguales, ¿no? A veces que el compañerito que le ayudó a ser mamá, pues no se queda con ellas, ¿no? Y entonces ese es un contexto muchísimo más complicado. Y muy doloroso. La verdad es que también durante el tiempo que vi, pues estuve dando clases, me tocó ver a muchas niñas embarazadas, niñas porque eran de 13 años, y la verdad para mí fue impactante porque las ves como sufren, o sea, el cambio que ellas tienen es tremendo, no solamente físico, sino emocional. Sí. Es que se tienen que hacer responsables de otro individuo, pero a veces no son ni siquiera responsables de ellas. Entonces, bueno, y no lo pueden hacer porque no han terminado de desarrollarse. Sí, y de tener, de desarrollar herramientas que las haga capaces de eso. No estoy diciendo que no lo hagan, hay algunas que lo hacen muy bien, hay personitas que los papás entonces sí se ocupan y apoyan muchísimo, pero pues vamos a tener este desequilibrio importante. Ok, ¿crees que influya el factor económico también en esta parte para que haya embarazos adolescentes? Sí, de hecho se supone que el factor económico es una de las características que se toman en cuenta para el embarazo adolescente. Por supuesto se da más en las sociedades de clase media y baja que en las personas que pertenecen a la clase social alta, ¿no? No es una regla, por supuesto que vamos a tener algunas personas, excepciones, pero definitivamente este acceso, por ejemplo, a los métodos anticonceptivos, el poder pedirlo, ¿no? Llegar a la farmacia o llegar a tu centro de salud y solicitar un anticonceptivo, pues será diferente, porque aunque parezca algo que para nosotros puede ser común, pues para ellos no. No, todavía es vergonzoso. Inclusive, no sé si te tocó, pero cuando estabas con tus papás o los abuelitos que escuchabas hablar ciertos temas, era a escondidas, a voz bajita, que nadie escuchara. No son temas tan abiertos en los que se puede expresar uno, entonces mucho menos cuando una chica o un adolescente llega a la farmacia a pedir un anticonceptivo o al centro de salud, que yo creo que estando en una zona rural e ir a un centro de salud como que se sienten más señaladas y visibilizadas, en las que digan, oye, vas por un preservativo, ¿cómo es posible? O sea, ya estás con tus teniendo relaciones, entonces ¿esta parte influye? Sí, claro, que influye muchísimo, pero además no solamente eso, porque imagina que fueron y que se animaron a pedir el preservativo, pero que lo haya pedido la mujer y no el hombre. Por ejemplo, en cuestiones de género vamos a tocar el tema, ¿no? Todavía, a pesar de que los jóvenes saben que existen métodos anticonceptivos, que hay información, pues todavía genera esta parte del machismo que se vive en México, ¿no? Pareciera que lo estamos quitando y vamos avanzando, pero en realidad pues todavía falta mucho. Todavía nos falta por madurar esta parte. ¿Qué le podríamos decir a los papás? ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera para que este problema social se reduzca? Se supone que ahorita vamos a la baja, poquito, pero vamos disminuyendo. Sí. ¿Qué podemos hacer desde nuestro hogar, nosotros como papás? Porque muchos todavía tenemos a pequeñitos, otros ya tenemos adolescentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mira, la verdad es que siempre creo que una de las opciones que tenemos como individuos para esto es el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. Entonces, ¿qué significa eso para mí? Pues significa que como papás tomas las riendas y de verdad dices, a ver, ¿qué estoy haciendo mal, no? O sea, me educo primero yo en cuanto al tema, porque pareciera que estamos educados y que sabemos todo, pero en realidad no, porque a veces no sabemos cómo transmitir esa información a nuestros hijos y entonces cómo tocar el tema sin que parezca que lo estás orillando o estás orillando a la persona a que te escuche. O a que lo haga. Sí.
Sí, y a veces, ¿sabes? Como esta lucha de poder entre padres e hijos, es como, ya vas a empezar, o me vas a decir esto, o a veces lo toman de mal, ¿no? Y entonces buscan información con terceros, amigos y demás, en internet. Entonces encuentran información a veces no tan correcta. Pero cuando nosotros buscamos estrategias de comunicación con nuestros hijos, pues entonces creo que se puede hacer de una manera diferente. Entonces, el gobierno sigue generando estas estrategias en donde las políticas sí correspondan a esta diversidad que tenemos de jóvenes en cuanto a zonas rurales y urbanas. En familia podemos generar estrategias de comunicación y educarnos para poder hablar abiertamente del tema. Y yo también invito a los jóvenes que ellos también se eduquen y que no se dejen llevar nada más por la información que se les da de un primer momento, ¿no? Sino que investiguen y que también ellos tienen muchísimo acceso a la información, ¿no? Sí, claro, no solo es el gobierno, o sea, es el gobierno, es en tu casa, es en la escuela, pero lo que acabas de mencionar es muy importante. Tú como persona también tienes que informarte, porque desafortunadamente la decisión que tomes puede truncar a corto plazo o a largo plazo tu futuro o ese plan de vida o proyecto que tienes. Mencionabas algo, ¿no? En este devenir docente, sí nos hemos topado con este escenario, no una ni dos, sino muchísimas veces. Tenemos casi 18 años siendo docente y por supuesto que hemos tenido personitas en esta situación. Mi felicitación y reconocimiento para ellas y el apoyo que han tenido, ¿no? Y les decía, ahora tienen un trabajo doble porque se tienen que educar. Es súper bonito saber que ellas siguen estudiando por ayuda de los papás, porque la pareja sí les respondió, porque, no sé, los factores son diferentes, pero que ellas siguen preparándose. Y entonces yo siempre les digo que bueno, me da muchísimo gusto, pero además ahora es una responsabilidad doble porque te tienes que preparar para ti y también para tus hijos, ¿no? Entonces, la verdad es que las mujeres seguimos cargando en esta parte, creo que en México, con la mayor responsabilidad. No digo que los hombres no lo estén haciendo, sí tenemos ya esta transformación de la forma de participación del hombre en casa. Afortunadamente en México también se está trabajando en eso o se está viendo, pero todavía los roles se siguen esquematizando muchísimo y cargando más de un lado para el otro, ¿no? Sí, en este caso, como dices, un poquito está más cargado hacia la mujer y como tal, lo que comentabas, somos un modelo a seguir. Y lo que nosotros les enseñemos a nuestros hijos pues es lo que van a aprender. Afortunada o desafortunadamente somos pues ese espejo en el que ellos se van a reflejar y nosotros, también de nosotros va a depender qué queremos reflejar, si algo bueno o algo malo. Sí, por supuesto, y la verdad es que siempre invito a las personas con las que tengo contacto a que en esta parte, o sea, ellos tienen un Pepe Grillo como muy interno y siempre les digo, o sea, ustedes son los que deben decidir si tú puedes cargar con tu decisión, si tu conciencia te dicta que eso es lo que es correcto para ti, pues está bien, ¿no? Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, imagínate cuando eres responsable de otro individuo, otro ser humano, ¿no? Tú vas a decidir no solo por ti, sino por otro individuo también. Sí, inclusive retomando el tema de los factores que incitan a tener este embarazo adolescente, recuerdo muy bien cuando estaba dando clases que me decían algunas alumnas, lo que pasa que si no pertenezco al grupo de mis amiguitas que ya han tenido relaciones, me van a tachar y me van a decir que cómo es posible que yo no lo he hecho. Entonces, este factor también es súper importante en el que como papás pues también platiquemos esa parte en la que no dejemos que nuestros hijos pues se dejen influenciar de esta manera, porque tú lo vas a hacer cuando estés preparado, no cuando te lo estén exigiendo o inclusive que sea como una moneda de cambio. Sí, como para pertenecer solamente a un grupo social, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, creo que a eso me refería cuando les decía, tenemos los papás que prepararnos para poder hablar de un tema, no solamente de sino de cualquier tema
con nuestros hijos, ¿no? Entonces, es cómo, de qué manera voy a hablarle, ¿no? De esta manera impositiva, por ejemplo, no sumaría nada. Entonces, sí, con los datos específicos desde mi experiencia, ¿no? Como ser humano. O sea, imagínate ser responsable de educación, de creer, de todo lo de otro individuo, es algo complicado. Sí, terriblemente y más para una niña, ¿no? O sea, es una niña cuidando a otra bebé. En este caso, ¿cuáles serían las consecuencias? Ya que, por ejemplo, estás comentando que has tenido adolescentes embarazadas, ¿cuáles han sido las consecuencias más palpables que has visto en estos términos? Deserción escolar, por ejemplo. O sea, uno de los factores importantes son ellas, pues sí, esta parte donde desertan de la escuela, donde tú mencionabas, ¿no? Ellas tienen que ponerle una pausa y a veces un fin a lo que ellas quieran hacer. Entonces, por ejemplo, una de las escuelas donde yo colaboro, tenemos carreras técnicas y entonces ellas si lograra terminar, por lo menos tendrían un documento que avalara que pues ya son técnicas en un algo, ¿no? Sin embargo, si no lo hacen, entonces se coartan esa posibilidad. Entonces, imagínate la repercusión que pueden tener al educar a sus hijos. Esa parte, la deserción es importante. La incorporación a un grupo de mi igual, ya no, porque estoy embarazada, tengo que cuidar a un bebé, ya no me puedo ir a las canchas a jugar, ya no me puedo quedar con los chicos, ya no puedo quedarme de verme nada más con los amigos, ¿no? Entonces, pues es una forma de exclusión también, ¿no? Exclusión. En alguna de las materias que di precisamente hablamos sobre esto, sobre el embarazo adolescente, y les puse la dinámica a las chicas y a los chicos que cerraran los ojos y que se imaginaran que ya estaban con un bebé al lado de ellos. Y que el bebé estaba llorando, que no sabían qué tenía, que si quería comer, que si le tenías que cambiar el pañal, y que ellos estaban muy cansados y que querían dormir, o que querían ir a la fiesta, o que querían ir al antro, o que se querían ir con los amigos, y de repente se quedan, ya cuando les dije, abran los ojos ahora, y se quedaron, ay no, Dios, qué terrible, ¿no? Entonces les dije, esa es la realidad, tú vas a estar muy cansado, vas a querer dormir, pero tienes a un bebé al lado en el cual tienes que cuidar, el cual tienes que estar pendiente, porque también si no lo alimentas como se debe ser, si no le cambias el pañalito, se puede enfermar, es una personita que depende de ti. Entonces también por este lado en la escuela sí nos hace falta como docentes pues ponerlos en esa realidad, como dices, no solamente con nuestros hijos en casa, sino como docentes, pues externarlos con los alumnos. Sí, claro. Jugamos también participación, ¿no? Las materias que imparto, por ejemplo, tienen parte de esta función, es lo que hacen, ¿no? Algunas de ellas en la nueva escuela mexicana se han reestructurado y han tomado en cuenta como estos factores que estás mencionando. ¿Y qué tiene que ver? Por ejemplo, hoy hablamos de una reestructuración del rol de género, y entonces la mujer ya no solo sirve para ser mamá, sino ahora tenemos otras áreas de oportunidad en cualquier área, ¿no? Desde ser mujeres taxistas hasta mujeres arquitectas, hasta mujeres en todos los ámbitos, o en escenarios donde no solamente son destinados para hombres, o de hombres no solamente destinados para mujeres, ¿no? Hombres chefs y demás, mujeres. Otra de las escuelas en donde participo, donde las mujeres estudian ingeniería mecánica automotriz, por ejemplo, o mecatrónica. Entonces, áreas que antes eran solamente dominadas para hombres y ahora ya no necesariamente. Entonces, que tenemos otras funciones que también podemos cumplir. Creo que se está construyendo una nueva masculinidad y una nueva forma de ser mujer, ¿no? Y entonces en México, obviamente en el mundo, pero en México en este sentido, y sí tenemos que situar a nuestros hijos en este panorama para que sepan a lo que se están enfrentando, ¿no? Y el tema del embarazo adolescente definitivamente creo que podemos hablarlo desde esta perspectiva. Sí, y ya no hay vuelta atrás, o sea, ya el bebé ya está y ahora tienes que pues hacer lo posible o lo imposible por mantenerlo, por educarlo, por mantenerlo vivo y firme, ¿no? Sí, claro. Al bebé. También otro de los factores o de riesgo cuando ya la chica se embarazó es los físicos. Preeclampsia, por ejemplo, la mayoría de las
niñas, o un porcentaje muy elevado, no quiero dar el dato específico, es las niñas de embarazo adolescente están expuestas a preeclampsia. ¿Por qué? Pues porque obviamente su cuerpo no está preparado para que otro ser humano se esté desarrollando dentro de su organismo. Entonces, bueno, obviamente esto tiene muchas alteraciones, además de las que ya conocemos como mujeres, ¿no? Que el cabello, vitaminas, seguimiento, en fin, todo, ¿no? Sí, no, y también que sea un embarazo de alto riesgo. Por supuesto, se vuelve un embarazo de alto riesgo por la edad. Por la edad, sí, inclusive igual tuve muchas alumnas que se iban, yo creo que a los 6 meses de incapacidad, porque se ponían muy mal. O sea, algunas de ellas no se les lograba ver la pancita, la verdad es que algunas ni las identificaba que estaban embarazadas, pero hay otras a las que sí y se ponían muy mal. O sea, tampoco pueden subir mucho de peso, Claro. como pues cualquiera de nosotras que nos embaracemos, y que yo, por ejemplo, subí 20 kilos, qué horror. Suele pasar. Sí, entonces, puedes subir eso y pues no te afecta tanto como a una adolescente que está en pleno desarrollo. Sí, la verdad es que sí es otro de los factores que debemos tomar en cuenta. Entonces creo que definitivamente prevenir desde casa, desde políticas públicas, desde escuela, y es como ir atacando el tema desde todas las trincheras que podamos, para que podamos sumar un granito de arena para ayudar a disminuir el índice, ¿no? Sí, inclusive también leía acerca de la mayoría de las chicas que han sido agredidas o abusadas, el gran porcentaje son mamás o han sido embarazadas, pero se vuelven a embarazar del segundo bebé muy pronto. Entonces el gran porcentaje de las chicas que han sido violentadas han quedado embarazadas. Sí, sí, es cierto, es un número importante que debemos tomar en cuenta. Bueno, no quiero como decir que este es uno de los números que afectan más a la estadística de embarazo adolescente. Quiero también decir que este inicio de la vida sexual activa de manera voluntaria es lo que hace también que el número de las cifras de embarazo adolescente aumenten drásticamente. Definitivamente creo que uno de los factores más importantes que hicieron desde el 2015 para acá en el Estado de México, y en México en particular, tiene que ver con la falta de una figura pues presente de una manera constante, ¿no? O sea, porque los papás estamos, pero alguien en algún momento preguntaba, o sea, ¿qué tiempo de calidad de vida de verdad pasas con tus hijos cuando están en casa? Porque pueden estar en la misma casa, puede mamá estar todo el día ahí, pero en realidad no hay una comunicación asertiva o no hay contacto específico, ¿no? Ahora, por ejemplo, con los dispositivos móviles, pues ya no es necesario que estas reuniones en la sala, como antes se den, ¿no? Ahora ya todo el mundo puede estar en su habitación o en diferentes áreas de la habitación o de la casa y no tienen que estar conversando, o pueden estar en la misma habitación, pero ni siquiera tienen contacto y no hay comunicación. Y entonces la verdad es que los medios podrían unirnos o desunirnos, informarnos o desinformarnos. Entonces la verdad es que los datos estadísticos en cuanto al tema que estás mencionando sí son importantes, sí es uno de los factores que influye, pero no es el más relevante. O sea, los datos informan que las personitas que se embarazan de manera adolescente, pues es consensuado, ¿no? Creo que es uno de los datos más importantes que tenemos. Desafortunadamente, ¿no? Sí. Ha sido consensuado, pero no están conscientes de lo que están realizando. Sí, correcto. Ok, ¿qué información tienes acerca de la cartilla del adolescente sexual? Pues definitivamente es algo, por ejemplo, algo en lo que se ha trabajado es la aplicación de vacunas, por ejemplo, la vacuna del papiloma humano, que ya las chicas de 10 años, 12 años, se la deben ponerte. De hecho, es una parte de la campaña que ha implementado el gobierno federal, en donde se ponen a las chicas esta parte, ¿no? Entonces sí se sigue como un parámetro. Las escuelas han sido como una punta de lanza para esto, ¿no? Pero creo que los papás también tendríamos que llevar a nuestros hijos a los diferentes lugares o acceso que tenemos a las vacunas para las chicas, para que podamos proteger esta parte, ¿no? E informarlos definitivamente. Sí, inclusive ahí viene, la estuve leyendo y traen ahí todos sus derechos, sí, sus derechos sexuales del adolescente, pero ¿hasta dónde llega el derecho y hasta dónde llega la responsabilidad?
Claro, y es ahí donde te digo que hay que situarlos en su realidad, porque mira, ¿sabes qué? En la información que estábamos leyendo, pues tenemos información que dice, bueno, por supuesto que ellas no se conocen. O sea, ¿cómo puedes pedirle a la otra persona que te cuide, que te conozca, si tú misma no te cuidas y no te conoces? ¿No? O sea, qué te gusta, qué no te gusta, qué te parece correcto, qué te parece incorrecto, qué te parece placentero, qué no te parece placentero. Y no solamente hablo en este ámbito, sino hablo desde cosas muy sencillas como la comida, como la alimentación, como la forma de vestir, que eso va como ligándote a un proceso de madurez, ¿no? Cuando empiezas a identificar lo que de verdad te satisface como ser humano. Y entonces que toca todos los ámbitos, hasta en el ámbito sexual. Okay. ¿Sería importante que en las escuelas hicieran algún tipo de campaña en el que estén incluidos tanto papás como los adolescentes para hablar estos tipos de temas, ya que en la casa pues a veces es un poco complicado pues abordar a los hijos con ese tema? ¿Tú crees que sea importante? Pues a lo mejor sí podría ser importante, sin embargo, de repente, y lo digo como maestra, creo que a veces que los maestros y en los centros de trabajo se carga muchísimo la mano, porque tenemos que ser educadores, tenemos que ser profesores, tenemos que ser promotores, tenemos que, o sea, en todos los ámbitos. Entonces sí es importante, pero a veces hasta dónde se llega. O sea, por ejemplo, uno de los aspectos que los maestros con los que tengo contacto hemos conversado es los valores vienen de casa, y en la escuela tendríamos que hablar sí de este conocimiento, de generar una semillita de curiosidad para que ellos sigan creciendo y demás, ¿no? Pero los valores principales se tienen que fomentar en la familia, y el problema es ese, el problema es que esta transformación de los tipos de familia desde el ámbito sociológico que tenemos, pues ha cambiado, ¿no? O sea, ya no pensemos solamente en las familias tradicionales con mamá, papá e hijos, ¿no? O sea, hablamos ahora de familias monoparentales, de familias biparentales, de familias extensas, de familias, o sea, hay diferentes tipos de familia. Pero ¿qué pasa ahí? Pues que tenemos que hablar de valores fundamentales. Entonces, valores como respeto, valores como la honestidad, valores como cuando voy a iniciar mi vida sexual activa, pues eso viene en casa, ¿no? Entonces, son temas que definitivamente se tienen que tratar desde casa, y después podemos irlos reproduciendo en todos los otros ámbitos, escuelas, trabajos, centros recreativos, etcétera, ¿no? Okay. Como docente, ¿has tenido algún acercamiento de alumnas o alumnos en los que te pidan algún consejo, en el que ya quieran pues experimentar la sexualidad? Sí, me ha tocado, obviamente desde chicas que se acercan y te dicen, maestra, voy a tener mi vida sexual activa, voy a iniciar, ¿no? Yo siempre les recomiendo, ármate de valor y habla con papá o mamá, porque son los primeros que te pueden orientar. Si te da muchísimo miedo, pues entonces infórmate, mira, puedes tener, y entonces mencionamos algunos lugares, la Secretaría de Salud, los centros de salud si no tienes, las psicólogas escolares. Entonces, bueno, busca información, ¿no? Específica que te pueda servir. Entonces sí he tenido, lamentablemente a veces también he tenido niñas que ya están embarazadas y que han tomado, y digo lamentablemente porque yo digo, soy pro vida, ¿no? Pero sí, niñas que deciden interrumpir, ¿no?, el embarazo. Entonces, bueno, está bien, están en su derecho, tú mencionabas, ¿no? Están en su derecho en cuanto a la ley lo permite, en los estados es diferente, pero la verdad es que, híjolas, cuando alguien se me acerca con estos temas, sí es como muy complicado, y sí me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa en nuestras casas? O sea, ¿qué estamos haciendo como individuos responsables en la sociedad para que los chicos estén tomando estas decisiones? Sí, claro, me quedé pensando, ¿no? ¿Qué sucedería o qué podemos hacer? Tenemos que mostrarles a los hijos qué es un anticonceptivo, qué es un condón, cómo se pone, cómo se usa, y a las chicas también, porque también hay el condón femenino. Entonces, sería importante que como papás nos informemos qué tan invasivo puede ser,
¿qué tanto puede ayudar? Por eso por eso te decía que tenemos que prepararnos para hablar de esos temas con nuestros hijos, porque, o sea, no debe ser una manera como invitarlos a que tengan ya relaciones sexuales, ¿no? No te muestro el condón para que puedas tener una vida sexual activa de una manera rápida o pronta. Te informo para que sepas cómo puedes orientarte, ¿no? Te informo, te digo cómo sucede desde seguramente cada uno de los padres tenemos una historia, ¿no? Y lo vivimos con nuestros hijos en casa, y los que somos padres de jóvenes, adolescentes, que están en esta edad de los 10 a los 19 años, pues entonces sí tenemos que hablar del tema, pero cuidando de esta parte. O sea, sí te doy la información, hacerte notar que te estoy proporcionando la información, pero no para que ya puedas, si no te estoy incitando a hacerlo, ¿no? Exacto, sino es preventivo. Exacto, es preventivo. Y también esto que tú decías hace ratito, no es como, mira, tú no debes caer en alguien te lo ofrece o te dice, yo puedo hacerte el favor porque no te preocupes, si no, todos ya estamos, y para que tú pertenezcas al grupo y estés igual, pues no, decirles que son únicos y que ellos pueden tomar decisiones y que no se tienen que ver obligados por otras personas, la pareja, los novios, los amigos, para pertenecer a ese grupo, ¿no? Y sí. Que eso no hace que esté mal. Y los papás sí tenemos que hablar del tema. No sé, porque aparte de los papás también no somos tan abiertos todavía para hablar del tema. O sea, imagínate llegar y, mira, el condón está así. Habrá quienes sí, pero habrá quienes no pueden hacerlo de esa manera. Sí, y aquí entran las ideologías de cada familia, ¿no? Porque en algunos hogares pueden decir, pues yo tengo hijos, sí lo voy a hablar abiertamente, porque mi hijo. Pero si tengo niñas, ¿cómo lo voy a tocar también? ¿Cómo voy a tocar este tema? Claro, o a veces para el hombre es como, sí, qué bueno que inicies tu vida sexual a los 15 años, ¿no? Pero imagínate a la hija, la mujer, y entonces vienen los roles de género mucho más esquematizados y mucho más forzados y muy específicos ahí, ¿no? Entonces la verdad es que es educarnos para que podamos hablarlo, desde los jóvenes de manera individual, desde los papás, desde políticas públicas y demás. Sí, definitivamente tenemos mucha labor como papás para trabajar, para hacer, para poderlos educar y evitar que estas cifras sigan aumentando. ¿Sabes? Creo que los papás tenemos que hablar de una educación integral. ¿A qué me refiero con educación integral? Pues eso, a proporcionarles más información. O sea, no solamente es mandarte a la escuela y esta educación formal que ya tienes, ¿no? Sino este otro tipo de educación, en donde, bueno, pues te enseño que, no sé, hay deporte, cualquier tipo de deporte que practiques, el salir, el leer, no sé, identificar características específicas de nuestros hijos, ¿no? Solo que se vuelve mucho más complejo por las estructuras sociales en las que pertenecemos, ¿no? O sea, imagínate en las clases sociales medias y bajas, que es donde el tema está muchísimo más fuerte, que le pidas al papá todavía o a la mamá que después de la jornada laboral lleguen a casa y tengan que hacer todavía esta labor, ¿no? O sea, se vuelve muy complejo hablar del tema. Sí, justo me haces viajar a estas partes, ¿no? Imaginar que llega el papá o que la mamá llega cansada y obviamente no va a querer tocar estos temas con los hijos. Entonces sí, también cada individuo es responsable de la decisión que va a tomar definitivamente. O imagínate, llegas tú como mamá y dices, sí, hoy vengo muy cansada, pero me voy a dar el tiempo. Y llegas y el hijo no está dispuesto porque su día lo vivió de una manera diferente. O sea, ¿cómo se llega a esa conversación? Es decir, también se tiene que crear un clima apropiado para abordar el tema. ¿Sí me explico? Sí, o sea, es un definitivo. tema que puede ser tratado de una manera delicada o que puede ser tratado de una manera mucho más abierta o puede ser muy cerrado. De eso depende de la estructura de familia en donde tú llegues, ¿no? Y cómo vivas. O sea, imagínate que llegas, pero perteneces a esta familia rural en donde los hijos se quedan, pero llegan los papás de trabajar y solo llega el papá. Y la mamá sí estuvo, pero no se atrevió a hablar. Ni siquiera sabe cómo hacerlo. Sí, claro, porque igual y no tuvo esta apertura ella en su adolescencia con sus papás y tampoco va a saber cómo abordar el tema. Entonces la verdad es que sí es, o imagínate esta mamá o esta pareja que se casaron a los 19 años. O sea, ellos tienen que hablar justamente de eso con su hijo de 15, 16, 17.
vamos a tener mamás muy abiertas, pero también tenemos mamás o papás muy cerrados, ¿no? Entonces, la verdad es que sigue siendo un tema complicado de hablar. Sí, sí, definitivo. Va a haber papás que sí sean accesibles, si puedas tener el diálogo. Va a haber papás muy herméticos o papás que de plano no les interese la situación. Sí, definitivo. O sea, es un tema en el que hay que seguir trabajando, hay que buscar alternativas. Creo que a ti, joven, como alternativa, busca información, pero información fidedigna en espacios. Ahora, una de las tareas importantes de los jóvenes y de todos es que podamos ser capaces de discernir entre la información que sí es valiosa en los medios masivos de comunicación e información que no es valiosa, ¿no? Y poder separar la basura de algo que sí me sirve y que es real y que son datos importantes. Esto creo que es otra parte que debemos tomar en cuenta. Ok, yo adolescente, ¿qué hago? ¿A dónde me tengo que dirigir? Para saber que la información es fidedigna o no. Pues, por ejemplo, ¿no? Empezando, si quieres tomar datos, tenemos INEGI, ¿no? Es una de las fuentes importantes, CONAPO, Secretaría de Salud, la estrategia para la erradicación de embarazo adolescente, ¿no? Entonces son la ONU, la OCDE, o sea, tenemos un montón de instituciones, la OMS, ¿no? Naciones Unidas, o sea, tenemos un montón de instituciones que definitiva, el Instituto Mundial de la Juventud, ¿no? Entonces tenemos un montón de instituciones que podrían, pero sí tenemos que guiar a nuestros adolescentes. Papá, si tú no estás informado, pues entonces prepárate, infórmate y habla del tema. Definitivamente creo que el tema sí se tiene que hablar, sí se tiene que tocar. Busca amigos, si eres joven, busca amigos que sí hablen del tema y que lo puedan hablar de una manera seria, no que te inciten a hacerlo. Claro. Sin responsabilidad. Claro, no que te inciten a hacerlo, ¿no? Hablar del tema, entre jóvenes, por ejemplo, ellos chacotean muchísimo con este tema, ¿no? A veces puede ser tomado a juego, pero vamos a tener jóvenes que de verdad están en crisis, ¿no? O sea, tomar la decisión que tú decías de va a ser la primera vez en donde voy a experimentar esta experiencia, pues no es la manera más fácil. Entonces, a lo mejor para el hombre sí, porque en México esta parte es la que se reproduce, pero para la mujer todavía no. Pareciera que eso ya es diferente, pero no. Sí, porque también de ahí se derivan las enfermedades de transmisión sexual y tenemos muchos temas todavía por ver. Sí, o sea, bueno, porque una de las reflexiones que siempre me gusta tocar con mis alumnos es, imagínate que tú inicias una vida sexual activa a los que te gusta, 16, 17 años, ya en la educación media superior, y bueno, tú eres una persona educada y entonces no te casas, te cuidas, está muy bien. ¿Eso qué lleva? O sea, pensemos que eres responsable de tu sexualidad y que entonces vas a casarte a los 25 años. Entonces imagínate la reflexión, ¿cuántos años tienes de una vida sexual activa? Pensemos positivamente, o sea, pensemos que no te embarazas, pensemos que lo haces responsable. Y que es con una sola pareja. Y no, es que de ahí empieza, o sea, el número, estadísticamente hablando, las personas en México, sobre todo de esa edad, no se quedan con una sola pareja. O sea, cambian de pareja sexual. Entonces, imagínate lo que sucede, lo que tú decías, ¿no? Sí. Tenemos enfermedades de transmisión sexual en aumento. Sí tenemos que hablar con nuestros hijos de eso. Sí tenemos que hablar del uso de los métodos anticonceptivos. O sea, yo no te invito a que lo hagas, te informo que hay, pero si lo vas a hacer, por favor, por favor, cuídate y por favor, debemos ser los papás generadores de confianza para que ellos te puedan decir cuándo inician, para que tú seas capaz de orientarlo, no solamente tú, sino de llevarlo a un especialista, ¿no? Desde el centro de salud hasta un médico particular, no sé, según tus posibilidades, en donde puedas decirle, ¿no? Es complicadísimo. Sí, ya sé, es un tema complejo, pero ni modo, teníamos que hablarlo. Se tenía que romper el silencio con este tema. Sobre todo porque tú mencionaste, ¿no? O sea, la protagonista del libro, ¿no? Vive en una familia con unos papás que iniciaron muy temprano, no sé, ¿a los cuántos años? 19 años los papás de la protagonista de la historia, que precisamente ya no lo leí porque me encantó la plática y me seguí. Pero si quieres leer, ¿tenemos ya no tiempo? sé si no, ya no tenemos
Ok, bueno, pero es una invitación para que ellos puedan leer otra vez el libro. Por favor, el libro Inocencia efímera en silencio. Recordemos que es una novela literaria que nos va a narrar la vida de Jenny, esta pequeñita, que es sobreviviente de acoso y abuso, y ella pues nos va a narrar cómo vivió esta terrible experiencia. Por favor, los invito a comprarlo en Amazon. Diana, te nos acabó el tiempo. Perdóname, ¿te quieres despedir? Pues claro, encantada de venir siempre, de participar y de colaborar contigo y de llevar obviamente a todas las personas, espero que nos hayan escuchado muchas personas y que lo tengan y que les haya parecido interesante e importante y que se vayan con un poquito de reflexión sobre todo para que puedan actuar y tomar decisiones. Si fuiste joven, si fuiste adulto, pues creo que es una de las opciones que tenemos, ¿no? Y que estos espacios que se abren para hablar y abordar estos temas son sumamente importantes. Importantes porque sí necesitamos responsabilizarnos de nuestros actos. Si eres papá, si eres mamá, si eres hijo, si eres adolescente, en la trinchera, es más, hasta si eres abuelito o abuelita, si tienes oportunidad, igual, ¿no? O sea, igual no te toca, no es tu responsabilidad, pero si puedes colaborar, si eres maestro, maestra, si convives con un joven, si convives con una chica que está pasando por una situación de toma de decisiones, por favor, ayuda, colabora. Y entonces este es mi granito de arena. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias, perdóname. Gracias, de verdad que es hermoso poderte escuchar y que hayas colaborado con este programa. Siempre me sumo, cuando quieras, ya sabes, aquí estamos. Gracias por escucharnos a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Cadena Radio, a Cadena Política y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Bendiciones.